Bueno, muy buenas tardes. Siguiente video tiene como propósito explicar un poquito lo que es la segunda semana de mantenimiento de computadoras y lo relacionado con la segunda guía autónoma correspondiente. Vamos a ondearlo, vamos a explicarlo muy brevemente para que ustedes tengan una noción muy básica de qué fue lo que había que ver. Entonces, les había consultado que era un disco duro. Un disco duro nos dice la teoría que es un dispositivo que almacena la información de la computadora. Y no solo de la computadora, sino que de cualquier dispositivo digital, llámese tablet, llámese televisor inteligente, llámese celular, en fin, cualquier dispositivo digital que tenga una función en específico tiene un disco duro. Por más pequeño o grande que sea, siempre va a almacenar un sistema operativo y guardar la información para su posterior recuperación. La imagen hace una alusión muy similar a lo que es un disco duro en la vida real y allí se puede ir almacenando la información. Dicha información se almacena en megas, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes y ahí sigue la escala de crecimiento. Día con día los discos duros van aumentando en tamaño y en tecnología de lo que es velocidad. Y otra pregunta les había hecho también. Les había dicho que por favor me explicaran muy brevemente cuál era la principal diferencia entre un disco duro tecnología SATA y un disco duro tecnología IDE. Cabe indicar que el disco IDE ya al día de hoy se encuentra completamente desfasado, ya está descontinuado. La tecnología fue pionera entre los años 80 y el año 2000 y normalmente es como el que vemos al lado derecho. ¿Ok? La información viajaba por este bus de datos y nos permitía la transferencia de información. Ya, como digo, les repito, ya se encuentra obsoleto, él ya no se usa, tendía a dañarse constantemente esta faja, por lo que se tendió a cambiarlo a una tecnología mejor, que esa tecnología es la que tenemos al lado izquierdo, que es la SATA. Vean que es un cable muchísimo más pequeño, muchísimo más rápido, no tenía atenuación, eso significa que no causaba interferencias y no tendía o no tiende, porque todavía se utiliza, a dañarse tanto. El SATA como tal es este que vemos acá, la que me transporta la información y la que me transporta el tema de energía. Prácticamente esos son los discos duros que tenemos hoy en día y del disco duro de estado sólido que estaremos mencionando más adelante. El IDE en su momento, ¿verdad? Más grande, más pesado, más lento, calentaba más, consumía más energía, tendía a dañarse más y más adelante vamos a hacer una breve explicación de sus principales diferencias. ¿Qué viene más adelante? Parte de las otras preguntas que ustedes tenían que estarme explicando, la distribución entre un máster y un slave, entre un primario y un secundario, también se le conocía comúnmente. Hace muchos años, cuando se tenía que dar mantenimiento preventivo y correctivo a las computadoras grandes, usted tenía que jugar con un máster y un slave. Y para ello necesitaba un jumper. El jumper era un medio que se utiliza. De hecho, aquí se ve uno de color azul para poder configurar el disco duro y decirle si ese disco duro iba a ser el disco duro primario o iba a ser el disco duro secundario o conocido como esclavo. En otros casos también se configuraba como master, master con slave, inclusive son tercero o cuarto disco duro en determinado momento. Ya hoy por hoy eso no se utiliza. Sin embargo, quería que investigaran un poco porque vienen preguntas muy relacionadas en lo que era el examen de bachillerato de especialidades técnicas en informática sobre qué era un jumper. Entonces, jumper me permitía pasar o me permitía denegar la energía en determinado punto. Aunado a eso, también les había hecho la consulta sobre los discos duros de lives, de arranque y de recuperación, que normalmente un live CD o una USB configurada como booteable tienen esa capacidad para poder intervenir un equipo de cómputo para posterior tratamiento. Qué sé yo, se me dañó mi disco duro, qué sé yo, se me dañó un sector del disco y mi sistema operativo no está arrancando.
a través de un Live CD yo puedo darle tratamiento, diagnóstico, detección de errores, desfragmentación de disco, entre otros aspectos ahí importantes. ¿Qué otro aspecto también teníamos que ver por ahí? Les había solicitado que me investigaran sobre los discos duros de estado sólido. El disco duro de estado sólido, dadas sus siglas, es Solid State Drive versus el disco duro tradicional que era Hard Disk Drive. ¿Cuál es la principal diferencia entre uno y otro? La velocidad de acceso a la información es 500 a 1500 veces más rápido que un disco duro normal. Un disco duro normal duraba entre 5.5 a 8.0 milisegundos, mientras que un disco duro de estado sólido le hace en 0.1 milisegundos, o sea, es sumamente rápido en comparación a su homólogo, que también ya se está volviendo descontinuo, disco duro tradicional. El rendimiento, el performance, la aleatorización es 15 veces más rápido, como les decía hace un ratito, el disco duro de estado sólido versus los tiempos de respuesta de 400 de lectura en segundo versus 6000 de lectura en segundo en un disco duro de estado sólido. La relación en cuanto a daños, existe una probabilidad de 0.5 de que mi disco duro o estado sólido llegue a fallar versus un 2 a un 5% de que la fluctuación por cambios eléctricos y demás, y en el tiempo mi disco duro tradicional llegue a fallar. El tema de energía, el disco duro de estado sólido consume nada más y nada menos que de 2 a 5 watts, mientras que un disco duro de estado tradicional va de 6 a 15 watts. Imagínense ustedes, es hasta 3, 5, 10 veces más en consumo que un disco duro de estado sólido. El tema de procesamiento y energía a nivel de la central de procesamiento, ¿verdad? Es de un 1% apenas, mientras que el poder o la energía que le debe destinar el CPU en un disco duro tradicional es de un 7%, es 7 veces más que un disco duro de estado sólido. Los tiempos de respuesta son los mayores a nivel de un disco duro de estado sólido, es de 20 milisegundos, mientras que una búsqueda y una entrada o una salida en un disco duro convencional va de 400 a 500 milisegundos. Imagínense ustedes, estaremos hablando de que es hasta 50 o 40 veces más lento que su homólogo, el de estado sólido. Los tiempos para un respaldo a un disco duro, llámese 1 tera, 2 teras, dependiendo del tamaño, pueden tardar lo mucho 6 horas, transferencia de un disco duro a otro. Y en un disco duro convencional puede llegar a tardar un día. O sea, ahí también tenemos un 300% más lerdo que su homólogo, entre otros aspectos, ¿verdad? Que tienen que ver con el costo, con el peso, que son bastante importantes. Por ahí también les consulté sobre el BIOS. El BIOS es el Basic Input Output System, que es una unidad de entrada y salida que me permite modificar el hardware de mi computadora, modificar el orden de los discos duros, modificar la temperatura, modificar la velocidad del abanico de los procesadores, entre otros aspectos a nivel de hardware. Entonces, por ahí viene la definición del BIOS. Y ya para ir cerrando, les había solicitado que por favor investigaran sobre herramientas de diagnóstico, sistemas operativos de diagnóstico. Para ello tenemos el Hiren's Boot, que es uno de los más tradicionales a nivel de Windows, el Ultimate Boot CD, muy fuerte entre los años 2000, 2010 más o menos, entre otros sistemas o otros software que sirven para diagnosticar y para una labor en específico. El Hiren's trae más de 500 aplicaciones embebidas para, qué sé yo, modificar o diagnosticar un disco duro, identificar un virus, trae otros para el tema de temperatura, trae otros para el tema de particionamiento, trae otras para poder identificar problemas varios entre las computadoras. Igual forma el Ultimate Bot CD y esas otras que vemos por acá tienen una labor ya más específica. El System Rescue CD es como la competencia de esos dos, el Ultimate y el Hines. El Clonecilla, por ejemplo,
es para particionar discos, que de hecho viene embebido en el Hynix. Y el Canopix es una distribución de Linux para diagnósticos en sistemas operativos o distribuciones de código abierto. Por mencionar unos cuantos, son muchos los sistemas operativos, software y herramientas que existen para el tema de diagnóstico. Básicamente esto es la explicación referente a la semana 2. Transcurso de estos días me voy a poner al día para que pueda evacuar las dudas respectivas a esta semana. Muchísimas gracias.